Una mujer que desde nacimiento tiene una situación de discapacidad, pero soy una mujer profesional, una mujer que está casada. Desde cómo nos dirigimos a la persona, ¿verdad? Desde, es como que vos me digas, no, es que esa es la compañera que es ciega. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a su espacio Mujer Es, un video podcast del Instituto Nacional de las Mujeres que nació para informarnos, para conectar, para hablar sobre derechos humanos de las mujeres. El día de hoy tenemos un episodio que se llama así: Mujeres en situación de discapacidad, más allá de las barreras. Para eso nos acompaña la señora Dilana Umaña Rodríguez. Dilana es psicóloga y labora en el Departamento de Construcción de Identidades del INAMU y también es coordinadora de la CIAT. Ya nos va a explicar qué es esto. Dilana, bienvenida. Hola Mayra, muchas gracias. Dilana, explícame quién sos vos. ¿Quién es Dilana? Bueno, Dilana soy yo. Yo soy una mujer, ajá, ¿verdad? Que desde nacimiento tiene una situación de discapacidad, pero soy una mujer profesional, una mujer que está casada, pues que he aprendido a desenvolverme en todo el entorno que significa la vida. Muy bien, Dilana. Sobre tu situación de discapacidad, sos una mujer con discapacidad visual. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es así como se dice correctamente, Dilana? Sí, una mujer con discapacidad visual o una mujer ciega. Muy bien. Contanos qué es la CIAT, ahora que te presenté con eso. Bueno, la CIAT es la Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad. Es una comisión que tienen que tener activas todas las instituciones públicas, ¿verdad? Y dentro de esta comisión se realiza como el trabajo interno en el INAMU para abordar el tema de discapacidad y accesibilidad dentro de las personas funcionarias que tiene la institución y cómo podemos ir adecuando los servicios que brindamos para que cada vez sean mucho más accesibles e inclusivos para todas las mujeres. Perfecto. Dilana, este es un espacio muy educativo, ¿verdad? Entonces la idea y el espíritu que nos convoca el día de hoy es precisamente derribar un poco los estereotipos, los mitos en torno a este tema. ¿Qué significa ser una mujer ciega, Dilana, en la sociedad actual? Y digo ciega porque no es correcto decir no vidente. Es así, ¿verdad? Así es. Sí, es un error muy común, ¿verdad? Ajá, que aún se utiliza la frase de que es una persona no vidente, una mujer no vidente, un hombre no vidente. Y bueno, eso no es a veces tan adecuado utilizarlo porque va ligado un poco como a la fantasía, ¿verdad? Como, ay, es que es vidente, entonces te va a adivinar el futuro y entonces, bueno, al ser no vidente, bueno, no adivina, ¿verdad? O no tiene una facultad o algo así. Y no, en realidad, pues somos personas con una situación, una condición que puede ser total o puede ser parcial, ¿verdad? Y la forma correcta efectivamente es persona ciega o persona en situación de discapacidad visual. Significa que somos personas que no vemos, pero que aprendemos como a utilizar los demás sentidos que tenemos, ¿verdad? Como para poder desarrollarnos al igual que todas las demás personas. Muy bien, Dilana, quedémonos en esta parte que explicabas. ¿Cuáles son algunos de esos conceptos erróneos o los estigmas más comunes que enfrentan las mujeres ciegas? Bueno, yo creo que lo principal, y no solo en las mujeres ciegas, sino en las mujeres con cualquier tipo de condición de discapacidad, es que muchas veces se anula su condición de ser mujer, ¿verdad? Eso es lo principal, ¿verdad? Y no dejamos de ser mujeres por tener discapacidad. Amplíame un poquito de eso con algún ejemplo. Por ejemplo, muchas veces se piensa que una mujer con discapacidad, por ejemplo, no puede trabajar, no puede estudiar o no puede casarse, que no puede tener hijos, ¿verdad? O hijas, sí, exacto. Entonces son como esas cosillas que a veces anulamos todo lo que significa ser persona, solamente etiquetando a alguien con su condición de discapacidad, ¿verdad? Y la limitamos solamente a eso. Entonces, muchas veces hemos escuchado como, no, pero es que ¿para qué se va a ir a hacer exámenes de, no sé, por ejemplo, de salud sexual? Si usa silla de ruedas, bueno, ¿y eso qué? Eso, ¿verdad? Totalmente. Entonces, son como esa nulidad que a veces le damos a todas las mujeres, solamente etiquetándolas en que tienen una condición de discapacidad, ¿verdad? Y eso, pues, es muy injusto. Por supuesto, por supuesto. Dilana, y es muy común incluso que, a ver, voy a poner algún ejemplo que lo voy a decir desde afuera.
que de pronto la gente diga, la cieguita, como si eso fuera tu definición. Claro. Te llamas Dilana, sos un montón de cosas más. Ese puede ser un error, un estigma muy común. Sí, claro, y eso es una barrera social, porque entonces la gente lo sigue viendo a uno como con un sentido de lástima y compasión, ¿verdad? Como, sí. Ay, cieguita, es pobrecita, sí, ¿verdad? Sí. Ay, véalo, anda en muletas, ay, qué pecado, ¿verdad? O sea, ay, el sordito. Sí, sí. Entonces, sí, claro, eso da un sentido de lástima, ¿verdad? Y como te decía, y entonces eso limita mucho más el desarrollo social de una persona. Eso es una barrera social que ponemos todas las demás personas a las personas que están en situación de discapacidad. Barreras existen muchos, de muchos tipos. Esa era la pregunta que te iba a hacer ahora que te escucho, ¿verdad? La palabra correcta es decir, hay barreras. Sí, claro, porque un mito muy importante dentro del tema de discapacidad es el mismo sentido de qué es discapacidad, ¿verdad? Que muchas veces lo entendemos como que, bueno, es hacia la persona, y hay que pensar a entender la discapacidad como que es hacia el entorno, ¿verdad? Si nuestro entorno y la sociedad estuviera preparada para las personas con discapacidad, no fuera tan evidente la condición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo voy a construir un edificio y desde cero yo pienso, bueno, que a ese edificio pueden llegar cualquier persona con diferentes condiciones físicas, ¿verdad? Entonces, yo de cero construyo ese edificio para que sea de acceso para todos y para todas. Pero, como en lo general no se piensa así, ¿verdad? Sino que pensamos como en un común o en una equivocada normalidad. Exacto. Y construimos el edificio y luego hay que empezar a hacer añadidos, ¿verdad? Que no necesariamente funcionan. Entonces es como eso, entender que la discapacidad está en el entorno y tratar de cada vez menos etiquetar a las personas. Porque entre menos etiquetemos a la persona, más oportunidades de crecimiento y menos barreras sociales vamos a poner. Dilana, me mencionaste un poco el tema de las barreras, que hay tipos. ¿Cuáles serían? Bueno, existen varios tipos de barreras, digamos, que se le pueden presentar a una persona en situación de discapacidad. Por ejemplo, barreras físicas, que es cuando hablamos, por ejemplo, de rampas, bueno, de gradas, digamos que no existen rampas o así, o un edificio, digamos, que no tenga un ascensor, ¿verdad? O, por ejemplo... La dimensión de las puertas. La dimensión de las puertas. Usuarios de sillas de ruedas. El tamaño de los baños. Las aceras, que en este país son un poco complicadas. Sí, complicadas no es la palabra, pero sí, yo entiendo. ¿Verdad? Todo eso son barreras físicas. Después barreras sociales, que las ponemos las mismas personas, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros mismos, lo que hablábamos de etiquetar a alguien o de disminuirlo, tenerle compasión, lástima, minimizarlo, pues, por la condición de discapacidad. O pensar que las personas pues no son capaces, ¿verdad? O que no pueden realizar una u otra acción. Sí. Bueno, es que no pueden, es que lo hacen de una forma diferente. Así ¿verdad? Así es. También tenemos barreras administrativas, que eso se da mucho en las instituciones o en las empresas, ¿verdad? Que es como, bueno, dentro de los servicios que brindamos o todas las herramientas administrativas que hay, bueno, pueden acceder las personas con discapacidad a nuestros servicios completamente, ¿verdad? Y eso lo debemos pensar a nivel administrativo, como, bueno, si alguien tiene que llegar y llenar un formulario, ¿verdad? Es accesible. O tenemos herramientas para que lo sean. Y ¿verdad? Esto va para empresas, para instituciones de gobierno, correcto, para todo tipo de institución, de organización. Para todos, digamos, los servicios que se le brinden a las personas. Por ejemplo, desde, no sé, qué sé yo, desde una tienda, ¿verdad? Sí. Que llegue una persona sorda, por ejemplo, y tenga la persona, la persona que lo va a atender tenga la capacidad de buscar la forma de comunicación más adecuada, ¿verdad? Hasta una institución pública o una empresa que debe tener pues, sus servicios adaptados, porque todas las personas tienen derecho a acceder a cualquier servicio. También están las barreras jurídicas, que es un poco el acceso a la justicia, ¿verdad? De las personas con discapacidad, por ejemplo, bueno, cómo el Poder Judicial debería garantizar, digamos, intérpretes del ESCO, ¿verdad? O bueno, cómo los documentos deben estar adecuados para una persona con discapacidad visual, ya sea braille o letra ampliada o como la persona lo requiera. Barreras de comunicación, ¿verdad? Que es lo que hablábamos ahora, por ejemplo, en el ejemplo de la tienda que te decía. Sí.
pues barreras de comunicación hay desde cómo nos dirigimos a la persona, ¿verdad? Desde, o es como que vos me digas, no, es que esa es la compañera que es ciega. No, yo soy Dilana, ¿verdad? Desde cómo nos dirigimos a la persona existen esos errores de comunicación. Hasta, bueno, a veces llegamos y saludamos a una persona con discapacidad visual y nada más llegamos y la saludamos y no le decimos su nombre, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sé yo que me está saludando a mí, verdad? A mí me ha pasado, digamos, que alguien llega y me saluda y luego se enoja porque dice, es que usted no me contestó el saludo. Pero usted no me dijo que me estaba saludando a mí, ¿verdad? Entonces, ¿yo cómo lo voy a saber? Exacto. ¿Verdad? Como esas cosas que tal vez nos parecen pequeñas, pero en realidad son importantes dentro de la comunicación. Muy importantes. Dylan, ahora mencionamos un poco por encimita como los mitos. ¿Vos tendrás algunos ejemplos de los mitos para que las personas que nos escuchan, que nos ven, puedan identificar que de pronto se manejan por muchos mitos? Claro, sí, mitos hay, muchísimos, ¿verdad? Desde, bueno, tenemos un hijo con una discapacidad o una hija con una discapacidad y sentimos ya que eso va a ser un problema, ¿verdad? Y que nunca se va a poder desarrollar, que nunca va a poder estudiar, ¿verdad? Que nunca va a poder trabajar, que cómo va a ser cuando ya yo no esté, ¿verdad? Todo eso pensamos y al final es como, bueno, mejor enfoquémonos en qué herramientas le voy a brindar, ¿verdad? Para el desarrollo, porque no es que no puede estudiar, es que necesita una forma adecuada para hacerlo, ¿verdad? No diferente, adecuada. Porque no diferente. Las personas no somos diferentes, todos somos personas, ¿verdad? Y todas somos personas. Al final es adecuado, accesible. Y al final, Mayra, si vos ves, todas las personas tenemos diferencias. Así es, lo que pasa supuesto. Que algunas son más evidentes que otras, ¿verdad? Muy bien, Dylan, estoy aprendiendo mucho. Esta otra, digamos que preguntas van en torno como a los retos, que hay muchos. Y la primera, la pregunta que te voy a hacer está en virtud de las barreras que ya mencionaste. ¿Cuáles son las más urgentes de derribar? Y no quiero que con esta pregunta suene como, bueno, estas sí, otras no. Al final son todas las que tenemos que atender, pero ¿cuáles son las más urgentes para facilitar la autonomía de las mujeres en situación de discapacidad? Claro. Mira, para contarte un poquito, así como a grandes rasgos, dentro de la población de Costa Rica, más o menos entre 17 y un 20% de la población son personas con discapacidad. Y de ese porcentaje, aproximadamente un 60% somos mujeres. O sea, hay mayoría de mujeres con discapacidad dentro de la población de personas con discapacidad, ¿verdad? Entendido. Entonces, y pues un 20% en realidad es una gran cantidad de nuestra población. Eso solo contando las personas mayores de edad, ¿verdad? Sin contar las personas menores de edad, o sea que puede ser mayor. Puede incluso duplicarse. ¿Qué pasa? Yo creo que el reto primero está en entender lo que yo te decía, ¿verdad? De que la discapacidad no está en las personas, está en los entornos. Y cómo nosotros podemos empezar a hacer nuestros entornos cada vez más accesibles. Por ejemplo, yo te pregunto, vos en tu casa, ¿verdad? ¿Tus baños, por ejemplo, son accesibles? Uno no. No, ¿verdad? No. Claro, entonces uno eso no lo piensa, Mayra. No, ¿verdad? Y mi casa es de gradas. Ajá, exacto. Frente a una eventualidad, pues ahí me quedo arriba. Sí. Exacto. Y eso nosotros no lo pensamos. Entonces, ¿cómo derribar muchos mitos, estereotipos y así, cada vez ser más inclusivos? Es pensar desde el principio que cualquier persona en cualquier momento puede tener una condición, ¿verdad? Que requiera algún tipo de acceso. O alguna adecuación. Yo creo que, bueno, hay muchas cosas que derribar, pero a mí me parece que una muy importante también es la parte laboral, ¿verdad? El acceso al empleo, oportunidades de empleo y estudio es fundamental porque esa población cada vez va siendo son personas más adultas, ¿verdad? Y son personas que se preparan, o sea, las personas con discapacidad, pues hay muchas muy, muy preparadas. Entonces, yo creo que el acceso al trabajo y el entender que no es un problema tener laborando al lado de nosotros a una persona con discapacidad, ¿verdad? Sino que más bien puede ser una oportunidad. Claro. Y Dilana, perdón ahí que te interrumpa, porque al final también es acceder a oportunidades de empleo justo, o sea, digno, porque, no sé, voy a decir algo que puede ser que esté equivocada, pero una percepción que tengo es que en ocasiones a las personas las contratan en puestos menores o en tareas
donde están calificadas en mayor medida, como lo dijiste, mejor calificadas. Las instituciones debemos tener el 5% de nuestro personal, ¿verdad?, contratado siendo personas con discapacidad. Eso indica la ley. Eso indica la ley. Pero eso no necesariamente se cumple, ¿verdad? O sea, podríamos decir que ni siquiera se cumple ese 5%. No, eso no necesariamente sucede. En el INAMU, por ejemplo, estamos trabajando sobre eso, porque digamos nosotros, pues hay que aceptarlo y no lo cumplimos. Es una realidad. Pero bueno, estamos trabajando hacia eso, ¿verdad? Hacia llegar a ese 5%. Pero eso debería ser de cumplimiento de todas las instituciones públicas, ¿verdad? Y eso no sucede. Y lo que vos decís es importante, ¿verdad? Muchas veces contratamos nada más personas con discapacidad, no porque sea malo, pero digamos, solo como personas misceláneas, por ejemplo. Claro. No es que sea malo, pero también podrían hacer otros trabajos. Sí, ¿verdad? O están calificadas para otro tipo de trabajo también. Exactamente, y no se les da la oportunidad ¿por qué? Porque se cree que va a ser un problema, que no lo va a poder hacer, ¿verdad? O nos dificulta en alguna medida todo lo que implica. Exactamente. Podrían pensar, ¿verdad?, los empleadores. Aquí yo tengo esa pregunta. ¿Cómo las empresas y las personas empleadoras justamente pueden propiciar ambientes accesibles, Dilana? ¿Desde dónde comenzar? Cuando están escuchándonos y dicen, ¿verdad?, realmente tengo mucho por hacer. Y la invitación y la reflexión es en torno a eso. Claro. Aquí hay que entender, Mayra, y es importante ver una diferencia entre el concepto de accesibilidad y otro concepto que existe y se está usando cada vez más, que se llama ajustes razonables. Ajustes razonables. Ajá. Entonces, cuando hablamos, digamos, de acceso, por ejemplo, en un entorno laboral, cuando hablamos de accesibilidad es lo que se hace previo a, o sea, yo debo de tener, por ejemplo, mis procesos de reclutamiento accesibles para cualquier persona, sin necesidad de yo saber si hay o no una persona con discapacidad. Yo no tengo por qué saberlo y una persona no tendría por qué decírmelo, ¿verdad? Eso no es su obligación. Sí. Entonces, ahí es donde generamos accesibilidad, ¿verdad? Digamos que los procesos de reclutamiento estén accesibles. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ejemplos, ¿verdad? Te estoy dando. Sí. Bueno, que los posteos donde hacemos las publicaciones los puedan tener acceso cualquier persona. Que los exámenes que hacemos para admisión sean de acceso para cualquier persona. Que las instalaciones donde hagamos las entrevistas sean de acceso para cualquier persona. Esos son acciones de accesibilidad. Cuando hablamos de ajustes razonables, hablamos de cuando ya contratamos a la persona. Por ejemplo, si vos tenés una condición de discapacidad física, sos usuaria de silla de ruedas, ¿verdad? Y ya vos pasaste todo el proceso de reclutamiento y todo, y yo te contrato, ahí sí viene el ajuste razonable. Entonces ya vos como persona individual, ¿cuál es tu necesidad? Okay. Y ahí es donde la institución debe empezar a trabajar en ese ajuste para vos, ¿verdad? A ver si te estoy entendiendo bien. Los dos se complementan. Ajá. Sí. Lo que pasa es que la accesibilidad es previo a yo saber si voy a tener o no una persona con discapacidad. Es donde te digo que el entorno no debe saberlo, debe ser accesible de por sí. ¿Verdad? Sí. Y el ajuste es cuando ya yo sé que la persona está ahí y yo lo ajusto a su condición, porque pues dentro de la misma discapacidad pueden haber 1.000.000 de condiciones. Por ejemplo, no todas las personas ciegas son ciegas igual, ¿verdad? O sea, no es la misma condición de ceguera o la condición de visión, al igual que las personas con discapacidad física, no todas son iguales. Entonces no podemos etiquetarlas a todas en un solo bulto, por decirlo así. Sí. Ahora un poco que hablabas de las barreras y de la tecnología, precisamente, Dilana. El uso de las tecnologías actualmente, ¿verdad?, es abismal, se usa prácticamente todo el tiempo, todos los días, para prácticamente todo. ¿Cuáles son estas principales barreras que enfrentan las personas, bueno, las mujeres ciegas, las personas en situación de discapacidad, incluso para emprender, para conectarse, para aprender, para interactuar? ¿Cómo, verdad? ¿Cuáles son estas principales barreras en torno a redes sociales, a tecnología? Claro, bueno, sí, definitivamente el mundo ha ido cambiando, ¿verdad? Sí. Y por dicha, digamos, las compañías tecnológicas han comprendido mucho esto, ¿verdad? Por ejemplo, hablándote de personas con discapacidad visual o ciegas, digamos, los celulares ya cuentan con lectores de pantalla que convierten a audio pues todo lo que está en la pantalla. Entonces, igual los relojes, las computadoras, ¿verdad? O sea, cada vez las compañías van haciendo estos accesos mucho más, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que esa tecnología existe para el acceso de las personas,
pero la demás gente que utiliza, por ejemplo, redes sociales o medios de comunicación, no necesariamente utiliza las herramientas. Sí. Digamos, si se hace un posteo en Facebook, ¿verdad? Se debe utilizar una cosa que se llama texto alternativo. Ajá. Si yo pongo una imagen, digamos, pero no todo el mundo la utiliza. Entonces, aunque yo tenga mi lector de pantalla, igual no voy a poder acceder, porque la otra persona que lo hizo asume que todo el mundo lo va a poder ver. Exacto, porque ¿verdad? está asumiendo un tipo de usuario en particular. Exactamente, porque asumimos una supuesta normalidad. Supuesta normalidad. Que en realidad no existe, ¿verdad? No. O sea, lo que pasa es que es común o no común, ¿verdad? Y debemos acostumbrarnos a ver como que, bueno, cualquier persona podría acceder a esto, ¿verdad? ¿Y cómo hacer para eso? ¿Qué estoy haciendo para que esto sea accesible? Exacto. Entonces, yo pienso que invitar a pensar a eso que vos acabas de decir, ¿verdad? Cada vez que voy a hacer un posteo o que voy a publicar una oportunidad laboral o que estoy vendiendo algo, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, esto puede ser de acceso para todas las personas o no, ¿verdad? Porque el día de mañana tal vez yo vaya a necesitar ese acceso. Por supuesto. Y cuando hablamos de emprendimiento, yo creo que el tema de oportunidad también es un tema muy importante, digamos. Hay muchas instituciones que tienen como apoyos para las personas emprendedoras, pero no necesariamente esos sistemas son accesibles o adecuados para cualquier persona. No. Entonces yo creo que eso es algo de pensar también. Dilana, hay mucho por hacer. Muchísimo, o sea, yo te escucho y empiezo a pensar en la brecha digital, en la brecha de pronto para educativa, ¿verdad? Para muchas mujeres en situación de discapacidad, como vos lo dijiste, ¿verdad? Que es la mayoría de la población en situación de discapacidad. Y pensamos en los servicios de salud, pensamos en el acceso a la justicia, como lo dijiste, en la oportunidad de empleo, y todo esto son derechos humanos, Dilana. Sí, son derechos humanos. Y los derechos humanos nunca dice derecho para alguien que ve, o ¿verdad? O derecho para alguien que camina, es derechos humanos, o sea, es para todas las personas. Y es complicado, Mayra, porque además el tema es amplísimo. Es ¿verdad? amplio, o sea, totalmente. Son muchísimas cosas que podríamos hablar, ¿verdad? Pero son más las que tenemos que hacer, y yo creo que la conciencia es lo primero, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de género hablamos mucho de sensibilización, pero cuando hablamos de discapacidad debemos hablar de concientización. Concientización. Sí, porque yo debo ser consciente a que hay muchas personas a mi alrededor y que todas somos diferentes y tenemos situaciones o condiciones. Algunas emocionales, algunas físicas, algunas sensoriales, pero están esas diferencias, ¿verdad? Así es. Y yo debo ser consciente, yo no debo ser sensible, decir, ay, sí, pobrecita, y yo soy sensible y la comprendo, y no, yo debo ser consciente que eso es una realidad. Así es. Estas frasecitas, ¿verdad? Me están dando la respuesta a la última pregunta, ¿verdad? Y es esta invitación al cambio cultural que nos convoca a todas y a todos en torno a derechos humanos como sociedad. Dilana, ¿algunas reflexiones finales en ese sentido? Sí, yo creo que el tema de la conciencia es fundamental, ¿verdad? Para lograr hacer un cambio cultural debemos empezar a hacer conciencia, yo creo que de nosotras y nosotros y las personas que tenemos alrededor. Por ejemplo, desde el lenguaje que utilizamos, ¿verdad? Cómo nos dirigimos a las personas, desde no llegar y parquear el carro en un espacio reservado porque sí, porque yo quiero, ¿verdad? Desde esa... Porque otras personas lo hacen, entonces yo lo hago. Exacto, desde esa conciencia yo creo que ahí se inicia el cambio, ¿verdad? Por ejemplo, antes... No sé si vos te acuerdas, digamos, cuando se empezaron a utilizar los cinturones de seguridad de los carros, ¿verdad? Todo el mundo era ahí como, ay, qué pereza, ya me lo tengo que poner, ay, pero ¿para qué? No sé qué. Y ahora vos subís a un niño al carro y automáticamente se pone el cinturón de seguridad. O sea, ya existió ese cambio cultural. Entonces, si nosotros empezamos a generar un cambio en nuestro entorno, ¿verdad? Con las personas cercanas que tenemos, desde, bueno, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Con mi hermana, digamos, muchas veces... bueno, en mi familia en general, ¿verdad? Con mi mamá, mi hermana, ahora mi esposo, me pasaron varias cosas. Por ejemplo, con mi hermana me pasaba que, digamos, ella llegaba y decía, ¿a dónde queda el espacio de los discapacitados? En el parqueo. Y entonces yo le decía, de personas con discapacidad. Ay, es lo mismo, me decía mi hermana. Yo decía, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, cada vez que ella decía discapacitados, yo decía, personas con discapacidad, y yo lo repetía. Y ella me dice, es que eso es muy largo. Y yo, sí, pero es la forma correcta. Exactamente. Y ahora ya mi hermana dice personas con discapacidad. Ya se aburrió. Un saludo a la hermana que tuvo conciencia. Exactamente, es eso, claro. Dilana. Y son muchas cosas, ¿verdad? Con mi esposo me pasaba al principio cuando empezamos a salir, que digamos en un mall y yo ocupaba ir al baño.
Ajá. Y entonces le decía, pero es que es el baño de mujeres. Y yo, sí, pero yo necesito que usted entre. Claro. Porque ¿y yo cómo me voy a guiar? Yo no conozco el espacio, ¿verdad? O sea, ay, no puede ser. Y así, ¿verdad? Y ya ahora como si nada. Así ¿verdad? Y entonces ¿verdad? Es ir haciendo poco a poco la conciencia. Porque está en la cotidianidad, Dylan. Exacto. Entender cuáles son los conceptos adecuados, cómo nos debemos dirigir a las personas, cómo brindar oportunidades. Si yo tengo una empresa o trabajo en una institución, bueno, pensar cada acción que yo voy a hacer, pensarla en función de todas las personas. Y entonces así vamos creando también una necesidad, ¿verdad? Dylan, un gusto escucharte, estar con vos, de verdad que sí, un aprendizaje enorme y aquí nos queda, ¿verdad? Para que nos puedan aprobar unos 3 programas más en este tema, ¿verdad? Dylan, mándale un saludo a tus compañeras de la CIA, sus nombres. Un saludo a mis compañeras de la comisión que son súper comprometidas y siempre nos apoyan un montón, a Olguita Villalobos, a Amanda Hutchinson, a Wendy Ward, que es famosísimo, y a Katia Calvo, que son las compañeras que trabajamos el tema a nivel interno. Muchas gracias a vos, Mayra. Con mucho gusto. Esperamos de verdad seguir trayendo estos temas porque son justos y necesarios. Que estés muy bien, Dylan. Nos vemos en la próxima.